Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del regreso del bastardo del clan de la espada. Continuando con la historia, observamos al guardián gusano el cual se lanzaba de frente a atacar al guardián mariposa. Ambos comenzaron a pelear a la distancia justo delante del prota. El chico comenzó a decir que si pensaba que había estado en medio de eso era realmente espantoso, pero la espada del prota comenzaba a reunir una gran cantidad de poder llamando la atención del chico. El grifo comenzó a darle una gran cantidad de poder, causando que Teo emocionado mencionara que al parecer él también quería desatarse, llamándolo simplemente espada lunar blanca. Y además tenía que esperar un poco más, ya que del otro lado también recibiría grandes recompensas. El prota, observando literalmente dos desastres naturales justo delante de él, afirmaba que al parecer ya casi se había terminado. De regreso con la pelea de los guardianes, vemos como el gusano tenía la ventaja por encima del dragón volador. Este último, el cual no pudo resistir aquellos ataques de trueno, terminó impactando con el suelo a gran velocidad, quedando malherido en el proceso. Mientras intentaba recomponerse, observamos como el gusano gigantesco se había lanzado por encima de él con intención de devorarlo. Fue entonces en ese momento que el dragón había preparado una matriz la cual comenzaba a llenar una gran cantidad de área. Enormes picos de hielo comenzaron a salir de todas las direcciones, comenzando a atravesar la mayor parte del cuerpo del gusano. Todo el cuerpo del gusano había sido atravesado por aquellos gigantescos pilares de hielo. Pero a pesar de encontrarse malherido, el gusano inmediatamente comenzaba a romper aquellos pilares. Su objetivo estaba claro, lo tenía justo delante, y ahora ambos se encontraban en la misma condición. Sabían perfectamente que el siguiente ataque sería prácticamente el decisivo para ambos, y mientras el gusano intentaba devorar al dragón, este último intentaba hacer lo mismo, utilizando sus picos de hielo para detenerlo. Pero en este combate había una ventaja bastante obvia. Los dientes del gusano atravesaban rápidamente la piel del dragón, mientras que las garras del dragón no podían atravesar la armadura natural del gusano. Rápidamente, el dragón fue superado una vez más por el otro guardián, por el guardián de arena. Y mientras era devorado lentamente, el dragón se aferraba con todas sus fuerzas a su rival con el objetivo de liberarse de su agarre. En eso, a una gran distancia, Teo comenzaba a acercarse directamente hacia donde estaban los dos peleadores. Fue en ese momento que el gusano pudo verlo. El humano se acercó a gran velocidad y rápidamente comenzó a gritar que acabaría con el primero, siendo este el gusano el cual estaba envuelto como una cascabel. De un solo corte, Teo terminó partiendo al gusano en múltiples partes, por supuesto este no lo pudo soportar. El prota comenzaba a decir que tenían que desatarse todo lo que querían. Realizando otros cortes, el prota había utilizado el grifo para que este acabara con el gusano rápidamente. El gusano solamente pudo observar cómo aquel cúmulo de energías terminaba acabando con él, una materialización del grifo la cual había sido perfectamente controlada por Teo. El poder de la espada lunar era tan grande que el gusano terminó siendo reducido a nada más que carne molida, mientras que el dragón preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Vemos entonces que mientras el polvo se disipaba, los restos del gusano caían a la distancia, pero el dragón se encontraba enfocándose en una silueta que venía acercándose lentamente. Teo, saliendo de entre el polvo, observaba las distintas ventanas emergentes que aparecían delante de él. Felicidades, había logrado cazar al gusano del desierto. Misión secundaria, conquistar los dos artefactos recuperados, progreso actual 1 de 2. Observando las notificaciones, el prota comenzó a decir que como se esperaba al cazar al jefe. El sistema lo había contado como una conquista de artefacto, y siendo ese el caso solamente le quedaba uno. El dragón, asustado por la presencia del prota llamándolo elegido, le pedía al chico que hablaran un momento. Teo le preguntó que por qué se encontraba hablando de repente. A lo que el dragón le dijo al prota que ese método que estaba utilizando no era la forma de conquistar los artefactos del gran dragón ancestral como él lo había dispuesto. Y entre todos los guardianes, él era el más sabio de todos ellos. Teo, mientras se encontraba pensando en eso, comenzaba a escuchar al dragón. Estaba allí para ponerle una prueba de sabiduría al elegido. Y por lo tanto, el elegido debe de resolver su acertijo. Teo comenzó a decirle que había llegado justo a tiempo. Mientras se envolvía en una gran masa de energía, el prota comenzó a decir que ya se había demostrado lo suficientemente la sabiduría del elegido. El dragón nervioso le dijo al chico que aún así no había resuelto el acertijo. Teo le dijo que como fue él el quien provocó esa confrontación entre ellos dos, a lo que el dragón le gritaba al chico que tenía que esperar, realmente tenía que esperar un momento. El prota, mientras materializaba nuevamente el grifo, le dijo al dragón que si era el guardián más sabio entonces tenía que aceptar el resultado, realizando un poderoso ataque que terminó acabando con el guardián dragón. En sus últimos momentos, el dragón terminó llamando la atención del prota pidiéndole un momento, afirmándole que tenían que dejarlo en un simple acertijo. Pero momentos después, a la distancia, observamos una enorme explosión causada por el ataque del prota. Inmediatamente, el sistema terminó felicitando al prota por haber logrado cazar al dragón hada.
De regreso a la realidad, el prota se encontraba observando la caja de los dos artefactos justo delante de él. El chico, un poco cansado, terminó colocando su mano sobre la mesa. Mientras respiraba más aliviado, comenzó a decir que ambos habían sido completados con éxito. El sistema le notificaba al chico que había conquistado ambos artefactos y había completado la misión secundaria. Theo dijo que ahora sí podía descansar un poco, pero algo no le parecía del todo normal, ya que una energía oscura todavía seguía presente en su lado derecho, en la parte derecha de su cuerpo. Algo también le llamaba la atención por parte de la espada, la cual había sido desenvainada. Theo le preguntaba al grifo qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que este último al parecer había comenzado a materializarse en la realidad. El grifo, comenzando a salir de entre las sombras, terminaba llamando la atención del prota, afirmándole que él quería devorar su corazón. La energía oscura proveniente de la espada comenzaba lentamente a mezclarse con el cuerpo del chico, y por más que él intentara soltar la espada, su mano se encontraba firmemente apretada. Theo, dándose cuenta de lo peligrosa que era la situación, comenzaba a maldecirse internamente. Había logrado suprimirlo una vez, pero lo había dejado escapar. Ahora, la espada lunar blanca es una espada demoníaca que constantemente desea carne, y ese era un factor que Theo había olvidado hace un tiempo atrás. Además, Theo recordó algo. Antes de regresar, esa acción que hizo quizás era para absorber el poder de los guardianes. El grifo lentamente comenzaba a liberar más energía oscura, atrapando la mano disponible del prota, llamando la atención del chico en el proceso. Preocupado, Theo comenzaba a maldecirse. Se devoró a esos dos y ahora era mucho más fuerte que antes, mientras que la energía oscura comenzaba a envolver todo el piso debajo del prota. Theo pensó inmediatamente que si las cosas seguían de esa forma, entonces serían devorados por esa cosa. La bruma oscura perteneciente al grifo comenzaba a crear una pequeña cúpula alrededor del prota. El grifo le gritó al prota que se encargaría de devorarlo inmediatamente, mientras lo miraba fijamente a los ojos. La energía oscura poco a poco terminó envolviendo completamente el cuerpo de Theo, mientras que el grifo le afirmaba al chico que volvería a perseguir la luz lunar. Theo lentamente comenzaba a perderse en aquella oscuridad, la cual terminó creando una cúpula perfecta en la habitación del chico. Un rato después, Theo se encontraba despertando un poco confundido en otra área. Al parecer estaba en una especie de limbo, preguntando qué era ese sitio. Una voz cercana le dijo al chico que estaban dentro del estómago de la criatura. Theo se encontraba confundido por lo que estaba escuchando. Uno de los guardianes le dijo al prota que ese maldito grifo al final incluso se tragó al elegido. Y parece que desde hace tiempo estaba esperando la oportunidad perfecta. Pronto terminaría tragándose el corazón del chico. Theo, presionando su puño con coraje, comenzaba a pensar que lo había entendido. Al final fue devorado por él. El dragón hada le dijo al prota que ni siquiera fue capaz de controlar adecuadamente al grifo, y aún así había codiciado sus poderes. Le resultaba ser un chico bastante necio. Theo le preguntó qué era lo que pasaba si el grifo terminaba comiéndose su corazón. El dragón hada le respondió directamente que terminaría perdiendo la vida. Por supuesto, solamente él sería el único en morir. El gusano, con su poco léxico, le dijo al prota que ellos son guardianes y los guardianes no mueren, así que solamente moriría él. El dragón le dijo al prota que lo que había dicho ese sujeto era cierto, aunque esperar al siguiente elegido le parecía algo aburrido. E incluso si Theo llegase a perder la vida, ellos simplemente volverían a ser reliquias. Palabras que dejaron al prota pensando por unos segundos. El prota les preguntó si acaso habían olvidado la misión que les había encomendado el dragón primordial, llamando la atención de los guardianes. Theo comenzó a decir que el guardián debe de ayudar al elegido a enfrentar al señor sin nombre, y si lo dejaban morir en ese sitio entonces el mundo volvería a colapsar. Además, Theo comenzaba a decir que no sabía que ellos fueran tan irresponsables. El dragón le preguntó al chico qué era lo que había dicho. Theo le dijo que al final ellos también lo deben de saber, eran solamente unos guardianes mediocres que solamente se preocupaban por sus propios beneficios como el grifo. El dragón rápidamente le gritaba al chico que cómo se atrevía a decir tal calumnia. ¿Acaso se atrevía a mencionar al dragón primordial solamente para presumir? Inmediatamente lanzó una gran cantidad de picos de hielos hacia donde se encontraba el prota, bloqueando completamente el cuerpo de Theo e incluso colocándole un pico directamente en el cuello. Comenzaba a afirmarle que se retorcía porque deseaba morir. Y él ya se lo había dicho, solamente tenían que esperar hasta el próximo elegido. Theo le pidió al dragón hada que entonces tenía que quitarle la vida, a lo que el dragón le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota le dijo que esas son simplemente amenazas ridículas, así que tenían que acabar con su vida de una buena vez.
Eso, por supuesto, si realmente quiere quedarse de brazos cruzados dentro de la reliquia mientras ve cómo el mundo se derrumba. El dragón escuchaba lo que decía el chico y guardó silencio por unos segundos, incluso el gusano comenzaba a pensar en ello. Luego de un momento, los picos de hielo del dragón comenzaron a derrumbarse. El gusano, llamando al prota joven elegido, le dijo que era valiente, a lo que el dragón también respondió que no estaba para nada mal, su confianza le había agradado. Así que solamente por esa vez abrirían la puerta de salida de ese lugar para él. El gusano le dijo al prota que abrirían la puerta ambos, comenzando a desvanecerse para formar un torbellino que era un portal hacia otra área. El dragón le dijo al prota que aún así solamente abrirían la puerta. El gusano le dijo al prota que lo que venga después únicamente dependía de él. El dragón le dijo a Teo que era momento de que ingresara, a lo que el chico, colocando una ligera sonrisa, les dijo a los dos que no debían de preocuparse. Has flipado, ¿eh? Pasando por aquel portal, comenzaba a gritarles que apenas llegue lo pondría en su lugar. Ahora nos encontramos en otra área, al parecer un espacio mental donde se encontraba el grifo, el cual tenía en el centro una perla. El grifo terminó llegando hasta ese sitio, afirmando que por fin lo había encontrado. Tomando aquella perla entre sus garras, comenzaba a afirmar que si se tragaba eso, entonces su cuerpo le pertenecería a él. Pero justo cuando estaba a punto de devorarlo, algo comenzaba a ocurrirle en su cuerpo. El grifo fue literalmente partido en pedazos, mientras que Teo terminaba saliendo del cuerpo del grifo utilizando una gran cantidad de energía. La criatura en ese espacio al parecer era inmortal, ya que inmediatamente había comenzado a regenerarse, todo esto mientras Teo lo observaba. El grifo terminó apoyándose con firmeza en el suelo, y ahora su cuerpo había cambiado completamente de color. La criatura comenzaba a maldecirse, cómo demonios había logrado salir de entre sus entrañas. Observando fijamente al humano se dio cuenta que entonces era debido a esos dos, ellos dos lo habían ayudado. Además se dio cuenta de que ninguno de los dos tenía orgullo como guardianes, pues si no fuera por ellos habría podido devorarlo, pero justo en ese momento Teo terminó tomándolo del pico, llamando la atención del grifo. Observándolo fijamente, el prota le dijo que realmente hablaba demasiado, ¿o acaso ya había olvidado cómo fue su primera reunión? Esto último hizo que el grifo comenzara a sentir miedo. La criatura, liberándose del agarre del prota, le pidió al chico que esperara, pues tenían que hablar con calma. El prota le dijo al grifo que ni siquiera esperaba a que él llegase a cooperar, afirmando que cuando dos personas estaban en el mismo barco, una de ellas tiene que tener todo el control, y preguntó si acaso eso no hacía que la situación sea más agotadora para ambos. Así que lo mejor que podía ofrecerles a los tres que estaban en ese momento presentes era que leyeran el ambiente y actuaran con discreción. Justo en ese momento, otro de los guardianes que estaba presente en ese espacio comenzaba a decirle al chico que era una elección sabia, llamando la atención de Teo. El prota rápidamente recordó quién era, preguntándole si acaso él también estaba allí, llamándolo Drake. El dragón le dijo al prota que había pasado bastante tiempo sin verlo. Además, le dijo al prota que crear una situación de equilibrio para controlar el poder ya había quienes habían utilizado ese método en el pasado. Teo le preguntó al dragón de tierra que a qué se refería con el pasado, ¿acaso se refería a otros elegidos? Cerrando sus ojos, el dragón le dijo al prota que eso es algo que aún no necesitaba saber, y por ahora solamente harían lo posible por ayudarlo a crecer. Al parecer, este dragón tenía influencia sobre los otros tres guardianes, ya que estos inmediatamente comenzaron a desvanecerse en luz. El dragón de tierra le dijo al prota que desde ese lugar su camino de ahora en adelante lo estarían observando con interés. Un rato después, en la realidad, el sistema notificaba de lo siguiente: se utiliza mejora férrica. Con una inmunidad reforzada se protege el cuerpo de las energías malignas. Se había utilizado devorador de gusanos, con el poder de ataque incrementado resiste la energía maligna. Inmediatamente la cúpula en la que el prota se encontraba atrapado lentamente comenzó a disiparse, liberando al chico de aquella prisión. Teo, luego de eso, terminó apoyándose de su escritorio. Respirando aliviado, comenzaba a pensar que era realmente impresionante. Y los guardianes que creía que había muerto en el proceso de obtener las reliquias resulta que siguen con vida y están dentro de él. El prota terminó observando lo que estaba justo delante de sus narices, era la espada de luna blanca. Tomando la espada del suelo y observándola, el prota preguntaba si acaso ya se había calmado por fin. Continuó pensando que tal vez haya sido para bien después de todo, ya que gracias a eso ahora comprendía mejor el poder del dragón primordial. Y dándole un fuerte golpe a la mesa, el prota afirmaba que bueno, de cualquier forma les guste o no, contaría con ellos de ahora en adelante.
Y mientras el prota observaba por la ventana, cambiamos de escena y nos encontramos en un área que tenía todo el suelo recubierto de espadas. En el centro de aquel sitio se encontraba una persona parada y alguien llegó justo por detrás de él, era el dragón oscuro, el cual le preguntó al patriarca si de verdad pensaban reconocer a ese tal Teo como heredero. El hombre le dijo que por supuesto, ya que es un talento que no desmerece ni frente a los 5 herederos actuales, pero ¿acaso estaba preocupado porque es un regresor? El dragón negro le dijo al patriarca que sí, ya que él sabe perfectamente que el patriarca odia a los regresores, y sobre todo a los regresores de Ragnar a los cuales los eliminó él mismo con sus propias manos. El patriarca le respondió que así es, pero aún así levantando una espada afirmaba que por esa misma razón esa vez pensaba aprovechar la oportunidad para ponerlo a prueba. Mientras observaba la espada que el patriarca sujetaba, el dragón negro comenzaba a alarmarse, preguntándole al patriarca si acaso lo que quería decirle era, a lo que este último lo interrumpió y le dijo que era exactamente eso. Si quiere convertirse en un heredero oficial debe de pasar por las pruebas correspondientes, ¿acaso no creía que eso era lo lógico? El dragón negro le dijo al patriarca que esa espada, y este último terminó completando la frase, era demasiado peligrosa, lo sabía perfectamente. Aún así, no hay otra espada más adecuada que esa, ya que es la espada del regresor que había matado con sus propias manos. El anterior patriarca, el emperador dragón loco. Cambiamos de escena y vemos al dragón demoníaco, el cual se encontraba llamando la atención del prota, pidiéndole que se preparara para partir de inmediato, ya que el patriarca lo había convocado al mausoleo de la espada sellada. Esto último terminó llamando la atención del prota. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Nos hemos quedado en el capítulo número 58 de esta historia, así que nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la misma. Y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.